Hablemos de historia. Imagina, un día estás viendo a tu equipo, ves que pierde, fracasa, en su liga no hace nada relevante, no se clasifica ni a competiciones europeas, no tiene jugadores de renombre, no tiene un proyecto atractivo y estás a punto de dejar de ver fútbol. Dejar de apoyarlo, dejar de ver fútbol, estás enojado, no quieres saber nada más de él. ¡No! Pero en ese momento ves que unos salvadores llegan a tu equipo comprándolo para financiarlo con millones y millones, haciendo fichajes increíbles, intentando crear un proyecto ganador para conseguir lo más deseado, que es esa competición europea. Y sí, cambiando completamente la historia de tu club. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Y déjame decirte que esa historia se pasó. El Paris Saint-Germain ha sido de los equipos más importantes, entre comillas, de los últimos años. Muy en comillas, teniendo cada temporada una de las más grandes plantillas del mundo, haciendo fichajes importantes, gastando millones y millones y millones de euros, siempre atrayendo los focos de atención y catalogándolo como uno de los equipos grandes de la última década, dominando por completo todo Francia, ganando hasta cuanto trofeo sea posible, siendo considerado el que manda en Francia. Pero con todo este extenso historial no es suficiente para conseguir lo más deseado por los aficionados parisinos, la Champions League, donde en indiscutibles ocasiones, con todos los millones de euros gastados, han fracasado en su intento. Lo que ha hecho que también sean de los equipos más criticados, pues siempre recalcándoles que compraron su grandeza. Y pues cierto o no, ese logro de ser campeón de Europa solo lo carga un equipo en la espalda en Francia. Y es el Olympique de Marsella, que en 1993 consiguió ganar la Copa de Europa, o sea, la Champions League. Con esto muchos proclaman a Marsella como el grande de Francia. Pero bueno, te lo dejo a tu criterio. Para ti, ¿cuál es el equipo más grande de Francia? Pon en los comentarios que te leo. Hay algo de cierto aquí. El PSG es un equipo que para ser relevante en Europa han tenido que gastar el dinero, los millones, y han sido una parte muy influyente para la inflación de mercado de transferencias, gastando millones y millones de euros, temporada tras temporada, haciendo fichajes ultramillonarios. Pero bueno, ese es tema para otro video. El PSG se puede dividir en dos épocas, el antes y el después de los jeques. El antes es de 1970 a 2011 y el después, el año 2011 a la actualidad. Para este video nos enfocaremos en la primera época, de cómo era el PSG sin gastar millones, quiénes eran sus máximas estrellas, cómo era su situación en la Ligue 1 y sobre todo en la Champions League. Pero para no ir de año en año, resumámonos con momentos importantes dentro de la historia del club, los cuales dudo que haya muchos. Nos situamos en el año 1970, año donde el gran Pele conquistaba México y el mundo, haciendo historia con su tercera Copa del Mundo en sus manos. El gran Johan Cruyff liderando el mítico Ajax, el gran Bayern Múnich de Franz Beckenbauer. Y bueno, también el nacimiento de nuestro protagonista del video. El 12 de agosto de 1970 se fundó el PSG, como resultado de una iniciativa de 20.000 aficionados hecha por los presidentes. Ojo, a recomendación de una idea que les dio el presidente del Real Madrid en ese entonces, don Santiago Bernabéu. O sea, prácticamente el Real Madrid creó al PSG. Estos 20.000 aficionados que querían que la capital de Francia tuviera un equipo de fútbol importante. Por primera vez en la historia del fútbol francés, los aficionados habían contribuido financieramente en la creación de un club, donde tiempo después se unieron al ya existente Saint-Germain-en-Laye. No sé si lo pronuncié bien, me vale madre. Que había ascendido a la segunda división en 1970. Ya con la unión hecha, los del PSG se adoptaron el rojo, el azul y el blanco como colores tradicionales del club, dando inicio así a Pepsi. Digo, al PSG. En 1970-71 el PSG logró llegar a la máxima división de Francia. En un año de vida ya estaban jugando en primera. Pero con esto surgieron problemas que pues en la temporada 71-72, divisiones entre los futbolistas amateurs y profesionales provocó que el PSG terminara en puesto 16.
manteniéndose a duras penas pues con problemas económicos, futbolísticos y una nueva separación ponía difícil la cosa para el PSG, pues con varias deudas económicas hacía que su lugar en primera división corriera peligro. Pero con esto el Ayuntamiento de París, ojo, ofreció 850.000 euros para pagar las deudas del club y salvar su lugar en la élite, exigiendo al PSG a cambio de adoptar el nombre aún más parisino. Se llamarían Paris Football Club, uniéndose a un equipo llamado Montreal Due. Al principio los presidentes estarían de acuerdo, pero al final los presidentes de alguna forma no se arrepintieron y el club terminó rechazando y perdiendo su lugar en primera división por las deudas del club, así siendo relegados a tercera división, así viviendo en 2 años de vida su primer y único descenso administrativo, pero es descenso. Quieras o no, eso daña la historia de un club grande. El equipo fue relegado a tercera y tuvo que volver a subir. Ay, súper duro. 2 años de vida ya necesitabas barro, no más. Pero no tardó mucho. Con campeonatos consecutivos, el Paris Saint-Germain regresó a la élite en 1974, de donde nunca se fue. Y a partir de ese año el PSG fue un equipo aún más secundario dentro del fútbol francés, pues a pesar de ser el equipo más relevante de la capital, no ganaba nada, ni se clasificaba nada, no hacía nada, solo jugaba. Era un equipo totalmente ni secundario. Me daría a decir que uno del mundo. En la temporada 1981-82, al fin conseguían no uno, sino 2 títulos. En esas temporadas, de manera consecutiva, ganaban la Copa de Francia, las primeras en su historia. Y también en 1982-83 hicieron una gran temporada, quedando en tercer puesto de la Ligue 1, el mejor puesto hasta ahora, quedando en tercer puesto de la Ligue 1, clasificándose por primera vez a una competición europea. Pero bueno, en Europa no hizo nada relevante, pero ya era un avance. Con esto el PSG hizo una que otra temporada decente, quedando a mitad de tabla, manteniéndose no como un mal equipo, ni un equipo principal, ahora sí era un equipo secundario. Pero en 1986, así es, otro año de Mundial, México 86, año importante para el París también, no solo para Argentina, el equipo capitalino conseguía su primer título liguero en la historia, sorprendiendo a todos, quedando líder. No con mucha diferencia, no que ahora, con la falta de 20 partidos, ya tienen la pinche liga ganada. Pues en ese entonces no, apenas sí se sacaron 6 puntos de ventaja, sufriendo. Merecidamente ganaron su primer título de liga. Bravo por el París. Así se ganan los títulos y no billetazos. Así que los 80s fue una época de resurgimiento, 3 títulos en casi 20 años de vida. Nada increíble, pero no estaba mal. Buen comienzo para volver a estar en primera y hacer algo relevante. El club capitalino empezó a sufrir nuevamente problemas económicos, hasta que una cadena de televisión de pago llamado Canal Plus, no lo conozco, pero llegó como salvador para los parisinos, siendo el principal patrocinador del club y finalmente en 1991 siendo el dueño de la gran parte del equipo, siendo salvado por segunda vez en su vida. 30 años de vida, ya necesitaste 2 veces que te salvara. Bueno, ¿qué se dice? Ni me sorprende. Con esto el resurgimiento del PSG empezaba. Pasó de tener un equipo medianamente decente a tener un equipo plagado de estrellas, como Ray. También llegó Bernard Lama, el arquerazo, David Ginola, jugadorazo, Denny Valdés, el mítico George Weah, entre otros más. Los 90 fueron una etapa de mejora para el París, pues con esto disputaron varios títulos. 1992-1993 ganando su tercera Copa de Francia. 1993-1994 coronándose con su segunda liga, ya llevaban 2. Y posteriormente en 1994-95 ganando su cuarta Copa de Francia. Y en 1996 ganando la Recopa de Europa, que ojo, no es la Champions League, no es la Europa League. Es un torneo organizado por la FIFA en ese entonces que se disputaba entre los campeones de copas nacionales,
tanto Copa del Rey como Copa de Italia, como la Copa de Francia, que había. Ya lo sé, ya entendí el concepto. No es una competición europea que digas ¡wow! No, cálmate. Así consolidando una época dorada para los parisinos, donde consiguieron 12 títulos. 12 títulos en 10 años. Vaya locura. Así que recapitulemos. La Recopa de Europa, el título de Liga, 5 Copas de Francia, 2 Copas de la Liga y 2 Supercopas de Francia. El mejor equipo en su historia, donde en 2 veces lo salvaron económicamente y habían ganado 15 títulos, donde apenas llevaban 2 ligas. Y lo más cerca que llegaron en Champions League fue en la semifinal del 1994-95. El equipo parisino iba poco a poco. Aún era un club que llamaba la atención, pero le faltaba un montón para sentarse en la mesa de los equipos grandes. Ya para el nuevo milenio, a partir de aquí, era el comienzo de una nueva era, una sequía de campeonatos de liga. La última League One que ganaron fue en 1994, aún no era mucho tiempo para ese entonces, pero querían conseguir sí o sí el título, trayendo fichajes interesantes. En 2001 un joven Ronaldinho llegaba al club parisino por 5 millones de euros, que de la mano de este consiguieron un título de la Copa Intertoto. Me dirás, ¿qué es la Copa Intertoto? Y yo te diré que no sé qué chingado. Yo te diré que no lo sé, pero para eso existe el gran internet. Y bueno, buscando para saber si era una copa interesante, era una copa prestigiosa, si era una Europa League o hasta una Champions League. Pero bueno, actualmente hay 3 competiciones con la palabra League. Si sabes cuál es, ¿no? O sea, la super famosa Champions League, la super complicada de ganar Europa League y... así es, mi querido amigo, la prestigiosa Confederations League. Así que una Intertoto es más o menos una Confederations League, pues es una competición internacional oficial de fútbol organizada por la UEFA para clubes europeos que no se habían clasificado para disputar torneos continentales. Y así lo dice Wikipedia, no yo. Pero bueno, resumiendo, lo único que ganó Ronaldinho fue una Intertoto. Sí, el astro tiene una Confederations League. Pero bueno, no solo Ronaldinho fue un fichaje importante. Bueno, ni era el importante. Pues hubo varios fichajes que se gastó más. Como un tal Steve Dalmat, que si no lo conoces, pues no te culpo. Pero para no ser tan conocido, se gastaron 10 millones de euros. Que para la época no era mucho, pero tampoco era poco. O sea, ¿sabes? Fichajes para el Paris Saint-Germain, lo máximo que habían gastado eran menos de 7 millones de euros. Era un fichaje caro para los parisinos. Pero no era el único. Nicolás Anelka, proveniente del Real Madrid, pues para eso creo que les bastó, porque a los parisinos pagaron 34 millones de euros en un fichaje bastante caro para la época. Desde años inmemorables, el París gasta dinero a lo pendejo. Ahí en fuera, pues el PSG para los 2000 buscaba llenarse de estrellas, como en años anteriores, el famoso cambio generacional. Pero pues en sí no les funcionó mucho. El que más les sobresalió pues fue Ronaldinho, pero al cabo de 2 años se terminó marchando al Barça, que bueno, eso ya es historia. Con un equipo medianamente competitivo, con fichajes de jóvenes brasileños como Reinaldo y jugadores veteranos como Pauleta, buscarían mantenerse en un proyecto que no pintaba para grandes cosas. Pues apenas en la temporada 2003-2004 consiguieron su sexta Copa de Francia, volvieron a repetir el título en la temporada 2005-2006, pero lo mismo. En la liga nomás no hacían nada relevante. A duras penas se clasificaban a competiciones europeas, donde los terminaban eliminando, ya sea en fase de grupos o en octavos de final. Prácticamente lo que es hoy, pero sin los millones. En el año 2006, la salida del presidente de ese entonces, Michael Denison, ocasionó que Canal Plus vendiera el equipo a unas empresas estadounidenses. Tiempos oscuros para el París se aproximaban, pues en la temporada 2007-2008, un año después de ser vendidos, los parisinos tuvieron el rendimiento más bajo en su historia moderna. La historia moderna, tras quedar en la 15ª posición de la Ligue 1, a solo 3 puntos del descenso. Aún así ganaron una copa para limpiar más o menos la temporada, ganando una copa de la liga. No es relevante, pero para el video es importante. Con esto el PSG en su peor momento, tanto futbolístico, administrativo como financiero, pues no tenían un proyecto claro.
no tenían jugadores de gran renombre, estuvieron a punto de descender, todo pintaba mal. Hasta en la temporada 2009-2010, el Colony Capital, la empresa estadounidense a la que le vendieron, luego de no conseguir ni campeonatos ni clasificarse a competencias europeas, dejó que el París fuera su suerte. O sea que al ahí se va, a ver qué pasa. A ver si llegan unos jeques millonarios y me quieren comprar ya para que me vaya a la mía. Casi dijo eso. Bueno, en esa temporada ganaron una Copa de Francia, la octava y última de esa época. Pues a fines del 2010, el grupo Qatar Investment Authority empezaron negociaciones para poder comprar el 70% del club. Así es, los jeques habían llegado. Al ver que en 2008 un árabe compró un equipo secundario en Inglaterra para hacerlo grande, o sea el Manchester City, los cataríes quisieron hacer lo mismo. Y bueno, después de la temporada 2010-2011, el grupo qatarí confirmaba la compra del club parisino, poniendo un antes y un después en la historia del club, y un antes y un después en la historia del fútbol. Los petrodólares le dieron una nueva identidad al Paris Saint-Germain, que los puristas del fútbol, los amantes del fútbol, no les gustaba. El club invertiría millones para hacer fichajes ultra, mega, hiper, super millonarios y cambió totalmente el fútbol. Y bueno, esta fue la historia del Paris Saint-Germain antes de los jeques. Como digo, llegaron en 2011, cambiaron totalmente la historia del fútbol, la cual la veremos en la parte 2. Pero ya viste más o menos cómo en el Paris Saint-Germain antes de su llegada de estos millonarios. Tuvieron momentos clave e importantes dentro de su historia, siendo un equipo pues medianamente joven, con 52 años actualmente. Ya vimos que el PSG siempre ha necesitado de dinero para poder sobresalir dentro de Europa. Ya para la segunda parte veremos obviamente los primeros fichajes que hizo, los primeros títulos que ganaron, las plantillas increíbles que se ganaron y por qué no puede ganar una Champions League, recapitulando todos los fracasos que ha vivido el PSG dentro de esta competencia. Así que no olvides suscribirte, es lo único que te pido, no hagas más.